chicos, este vídeo es la segunda parte de la música romántica, Romantic Music, de la unidad 5, Unit 5, que dejamos a la mitad la semana pasada, ¿vale? Estuvimos viendo, si recordáis, comparando la melodía de Mozart con la melodía romántica de Berlioz. Estuvimos escuchándola y sacando la conclusión de que el rango melódico era mayor, the melodic range is much bigger, las dinámicas y las indicaciones de dinámica eran más diversas, the dynamic indication is very diverse, hay más uso de las notas accidentales, more use of accidentals, diferentes estados de ánimo gracias al uso de palabras como dulce, animando, etc. Different moods thanks to use indication like dolce o animando, y la melodía no es tan simétrica como en el periodo clásico. The melody is not as symmetrical as in the classical period. Esto es un resumen muy corto pero muy certero, perdón, de la diferencia que hay entre el clasicismo y el romanticismo. Bien, vimos luego la música vocal y a partir de ahora vamos a ver la ópera. La ópera romántica, romantic opera, it continued being a very popular genre in the Romantic period. Sigue siendo un género muy popular en el periodo romántico. Recordar que nace en el barroco, que se desarrolla plenamente en el barroco y se hace de ella pues quizás el género más importante en el clasicismo y sigue siendo así en el romanticismo. Countries try to develop their own particular style. Significa que cada país intenta mejorar, desarrollar su estilo particular. Es decir, de lo que tenía intenta mejorarlo, y si no tenía nada intenta tener algo, y si lo que tenía no era demasiado acorde a la tradición, a la cultura de ese país, pues intenta ser diferente, como vamos a ver, por ejemplo, en España. Fijaros bien. In Spain, some opera composers also wanted to create a particular Spanish style. Es decir, en España, algunos compositores de ópera también quisieron crear un estilo español particular. Es decir, que suene a español. Una ópera que cuando uno la escuche, aparte de que esté escrita en idioma español, que ya es bastante, no tenga un carácter particular. However, the zarzuela became the most important vocal genre. Es decir, la zarzuela se convirtió en el estilo más importante vocal en España en este periodo. Es la ópera española, lo que se llama zarzuela. Se llama zarzuela porque se comenzó a hacer siglos atrás en el Palacio de la Zarzuela, rodeado de zarzas, de ahí viene su nombre, que sigue existiendo, en el que históricamente han vivido la familia real de nuestro país. It used many melodies and dance from our folklore. Es decir, usa muchas melodías y danzas de nuestro folclore. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una escena arriba a la derecha. Veis que son trajes típicos de una determinada época, del siglo XIX, y una representación en el Liceo de Barcelona de Doña Francisquita que os invito a que escuchéis. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la música instrumental? Instrumental music. Casi todos los mismos géneros que existieron en el periodo clásico continuaron en el periodo romántico. Almost all the same genres that existed in the classical period continued into the romantic period. Genres. But there were also some new forms of music. Pero también había algunas formas nuevas de música. Es decir, casi todo lo que había en el clasicismo continúa desarrollándose y mejorándose en el romanticismo. ¿Qué es nuevo aquí o qué tiene mucha relevancia aquí? La música para piano. El piano se convierte en el instrumento favorito del periodo. Muchos compositores en este periodo escribieron obras y trabajos magníficos para el piano.
Pero los compositores más grandiosos para este instrumento fueron Frédéric Chopin y Franz Liszt. Okay? The piano became the favorite instrument of the period. Many composers in the period wrote magnificent works for piano, but the greatest composers for piano music were Frédéric Chopin and Franz Liszt. ¿Qué pasa con el violín? Violin music. Paganini es el compositor más famoso y el más famoso virtuoso, es decir, que toca muy bien el instrumento de este periodo. Paganini is the most famous virtuoso and composer for this instrument, the violín. El piano y el violín ya eran muy importantes en el clasicismo, se hacen importantísimos en el romanticismo. Y por último, la música programática, program music. Es el gran descubrimiento del romanticismo en la música programática. Algunos compositores basaron muchos de sus trabajos en obras literarias, en textos literarios, en poemas o imágenes. Usaron su música para describir emociones. Use their music to describe emotions. Landscapes. Landscapes son paisajes, etcétera, etcétera. The symphonic poem, el poema sinfónico, is an example, falta una N, of program music. Es un ejemplo de música programática. Es decir, el poema sinfónico es una forma de expresión en música de una historia, de un paisaje relevante, muy importante, o que te traiga muchos recuerdos, de un cuento de la infancia, de una determinada historia cultural de un país. ¿Vale? ¿Qué compositores se pueden decir? Porque hubo muchos, muy importantes sobre este género. Berlioz, que ya lo hemos tratado antes, con su Sinfonía Fantástica, que es una obra que es programática, tiene un programa, no es abstracta, es decir, va contando una historia. Y Liszt, que también es un compositor que desarrolló mucho todo este tipo de música sinfónica. Es decir, la música para piano sigue siendo muy importante y es ahora importantísima, la música para violín y la música programática. ¿Qué sucede con el nacionalismo? Nationalism music. In general, nationalism means a people's desire to find identity through natural politics, economy and culture. Es decir, el nacionalismo significa el deseo de las personas, de un pueblo, de una región o de un país de buscar, de encontrar su identidad, ya sea por la política, la economía, pero sobre todo por la cultura. ¿Vale? El nacionalismo musical expresa un deseo de escapar de lo alemán y lo italiano. Es decir, la dominación alemana e italiana en el mundo de la música era terrible y muchos otros países intentaban escapar de ahí buscando en sus raíces. Composers wanted to find their country's identity based on national folklore, history and legends. Es decir, buscaban en el folclore nacional, en nuestro caso la sevillana, la jota aragonesa, el chotis madrileño, las historias propias de cada región y de cada país y las leyendas. Se basa mucho en mirar hacia atrás, en lo que es antiguo, y sobre todo en historias, leyendas, cuentos, folclore. In Spain, we can mention two composers, Albéniz and Granados. Albéniz y Granados podemos mencionar como de los grandes compositores que en España hacen música nacionalista, dentro de lo que sería la música romántica, como la máxima expresión de la música romántica, buscar una identidad de tu propio país o tu propia región. Aquí os dejo vídeos para que escuchéis obras muy populares que todos conocéis, pero que ahora mismo seguramente no sabéis cómo se llaman, pero cuando la escuchéis sabréis que en algún momento de vuestra vida lo habéis escuchado, del nacionalismo musical español. ¿Vale? Una de Granados, una danza española,
y otra de Albéniz, que es Asturias, que esta es aún más conocido para vosotros si cabe. Bueno, chicos, os despido de este vídeo, agradeciendo que estéis atentos y que estéis haciendo lo mejor posible vuestro ejercicio. Muchas gracias.